pantalla no se ve nada, solo está en negro. Ya, y el resto, si se alcanza a visualizar. A mí Sí, sí. sí, Lice. Ya, bueno, como les había Sí dicho, se ve. ya, quizás es un problema de internet del joven que no alcanza a ver. Ya, el tema del día de hoy, habíamos dicho, es la ley de la gravitación universal. Nos dice, desde tiempos remotos, sí, es decir, desde el inicio de la humanidad, el hombre trató de encontrar una explicación al porqué del peso de un cuerpo. ¿Por qué todo cuerpo suspendido en el aire al cesar la fuerza que lo sostiene cae al suelo? ¿Por qué todo cuerpo lanzado hacia arriba va disminuyendo la magnitud de su velocidad hasta que se anula y regresa al suelo? Incluso más preguntas, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, ¿ya? Sabemos que la luna gira alrededor de la Tierra y quizás alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué si todos los cuerpos caen, por qué la luna no cae? Y qué sé yo, se choca contra la Tierra. ¿O por qué el Sol no cae también? ¿Sí? Si decimos que todos los cuerpos caen. ¿Ya? Entonces, todas estas preguntas, ¿sí? Nos dice que ya surgieron desde tiempos muy remotos. El hombre trataba de encontrar una explicación del por qué estos sucesos. Ahora sabemos, nos dice, que todos los fenómenos anteriores se deben a la existencia de una fuerza llamada gravedad. Aunque todavía no se conoce mucho acerca de la naturaleza de esta fuerza, el hombre trata de estudiar sus efectos sobre los cuerpos. El primero en describir la forma en que actúa la gravedad fue Newton, sí, el señor Isaac Newton, quien encontró que todos los cuerpos ejercen entre sí una fuerza de atracción a la cual llamó fuerza gravitacional. ¿Qué significa esto? Que todos los cuerpos, o sea, todos los objetos entre sí ejercen fuerzas, ¿ya? Qué sé yo, nosotros estamos al lado de una mesa, estamos ejerciendo cierta fuerza, están alrededor, digamos, estamos alrededor de fuerzas. Las casas, los carros, ¿sí? Entonces nos dice, Newton explicó que la atracción gravitatoria mantenía, ¿ya?, a los planetas en su órbita alrededor del Sol, al igual que la misma fuerza mantiene a la Luna en órbita alrededor de la Tierra. Es decir, la fuerza gravitacional es la que nos dice que mantiene a la Luna en su órbita. Es decir, esta fuerza permite de que la Luna no se salga de su órbita, no choque contra la Tierra. En 1687 Newton publicó su ley de la gravitación universal. En ella expuso que la atracción gravitatoria está en función ¿de qué? De la masa de los cuerpos y la distancia entre ellos. Mayor masa tenga un cuerpo, mayor será la magnitud de la fuerza con que atraerá a los demás cuerpos. ¿Cuál creen ustedes que es el cuerpo que tiene mayor masa en el universo? ¿De qué cuerpo hablamos? Del más conocido. Del Sol, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces podemos decir que el Sol tiene mayor masa y por ende tiene la mayor fuerza, es decir, él puede atraer todos los cuerpos. La Luna es, digamos, comparemos la Luna en relación a la Tierra. La Luna es menor que la Tierra en masa, entonces tendrá menor fuerza de gravitación. ¿Ya? Por eso decimos que en la Luna, o sea, es un decir, que en la Luna los cuerpos flotan, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no es que están flotando, sino que caen con menor aceleración que en la Tierra. Pero en un momento dado sí llegan a la superficie estos cuerpos. Debido a ello, un hombre tiene una menor magnitud de peso en la Luna que en la Tierra, pues la masa de la Tierra es mayor a la de la Luna y por tanto también será mayor la magnitud de su fuerza gravitatoria. Ya, este tema nosotros ya habíamos estudiado anteriormente y ya lo habíamos comprobado también con datos
sabiendo obviamente la gravedad en la Luna y la gravedad en la Tierra, ya lo habíamos comprobado con ustedes mismos, ¿sí? Que un cuerpo en la Luna tiene menor peso que en la Tierra, pero si hablamos de masa de los cuerpos, obviamente, no de la masa de la Luna y la masa de la Tierra. Si hablamos de la masa del cuerpo que estamos midiendo, en este caso el peso, ¿sí? La masa decíamos que era constante. ¿Qué significa esto que la masa es constante? Que si ustedes se van a la Luna van a seguir teniendo la misma masa. No es que en el trayecto se les va a quedar un poco de masa, ya va a seguir siendo la misma masa. Pero el peso es diferente debido al tamaño de los cuerpos, ¿sí? Y por ende, obviamente, de la fuerza gravitacional. Nos dice, la fuerza gravitatoria con la cual se atraen dos cuerpos será mayor a medida que disminuye la distancia existente entre ellos, ¿ya? Eso es lo importante. Mientras menor distancia hay entre dos cuerpos, mayor es su fuerza, ¿ya? Y mientras mayor distancia hay entre dos cuerpos, menor es su fuerza de atracción. En este caso, comparando la Luna, la Tierra con la Luna y la Tierra con el Sol, podemos decir que hay mayor atracción entre la Tierra y la Luna, porque están más cerca, comparando la distancia entre la Tierra y el Sol, porque la Tierra y el Sol hay mayor distancia, ¿no es cierto? ¿Sí? La Luna está más cerca de la Tierra, entonces hay un poco de mayor fuerza de atracción, ¿sí? Ahí tienen ustedes una consulta para hacer. Por ahí ya hay algo de las mareas oceánicas, ¿ya? Es decir, de las mareas que se producen en el mar. Ustedes tienen que consultar cuál es la relación ahí o qué es lo que produce las mareas en el mar, qué es lo que produce. ¿Ya? Por ahí tiene relación con la Luna. Es una consulta que tienen que hacer. Ya nos dice, la ley de la gravitación universal se anuncia de la siguiente manera. Dos cuerpos cualesquiera se atraen con una fuerza cuya magnitud es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Ya, ¿cómo vamos a determinar la fuerza de atracción entre dos cuerpos? Cuando hablamos de dos cuerpos ya hablamos de dos masas. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero determinar la fuerza de atracción que hay entre la Tierra y la Luna. Para yo poder determinar la fuerza de atracción que hay entre la Tierra y la Luna, yo tengo que saber, por aquí está el grafiquito, ¿ya? Si yo quiero saber cuál es la fuerza que se atrae la Tierra con la Luna, ¿ya? Entonces yo tengo que saber, en primer lugar, tengo que saber, me habla de dos masas, tengo que saber la masa de la Tierra y tengo que saber la masa de la Luna, ¿sí? Porque hablamos de dos masas. Y también tengo que saber la distancia que separa estos dos cuerpos. ¿Ya? Y de esta manera podemos determinar la fuerza de atracción. Ahora, ¿esta G qué significa? Esta G significa la constante de gravitación universal, que en la otra clase vamos a hablar de esta constante. Ya, pero ya les he adelantado que el valor de esta constante significa que ese valor ya no va a cambiar, es como la gravedad. La gravedad de la Tierra decimos que es 9,98 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahora la constante de gravitación universal, ¿ya? Es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Esa es la constante de la gravitación universal. ¿Ya? Entonces hablamos de cada elemento. F viene a ser la fuerza de atracción, la G viene a ser la constante de gravitación universal. Aquí tenemos los dos cuerpos, ¿sí? Y la de distancia. Por ejemplo, estamos en la Tierra.
nos dice la ley de la gravitación universal, nos dice que todos los cuerpos nos estamos atrayendo mutuamente, ¿ya? Entonces, usted está al lado de su amigo, de su novio, y quiere saber cuál es la fuerza de atracción, la puede encontrar. ¿Cómo puede encontrar la fuerza de atracción? Porque para ver si, o sea, cuánto vale la fuerza de atracción, tiene que saber la masa suya, la masa de su amiga, de su amigo, y ver a qué distancia están. Por ejemplo, se pueden parar a 2 metros, un ejemplo. Se paran a 2 metros y vamos a determinar qué fuerza de atracción se produce al yo pararme 2 metros con un amigo, un ejemplo, ¿ya? O pueden determinar qué atracción, una fuerza de atracción que hay entre ustedes y, por ejemplo, y un cuerpo cualquiera. ¿Ya? Entonces, en la otra clase vamos a hacer este tipo de ejercicios. Ahora nos dice, con la ecuación anterior es posible calcular la fuerza de atracción de dos cuerpos cualesquiera, como por ejemplo una silla y una mesa, una persona con otra, un automóvil y una bicicleta, o el Sol y la Tierra, entre otros. Cabe señalar que la fuerza de atracción entre dos cuerpos de poca masa es muy pequeña. ¿Sí? Dos cuerpos de poca masa es muy pequeña, razón por la cual no es observable ningún efecto al acercar dos cuerpos de masa no muy grande. No sucede esto con la atracción de la Tierra sobre los cuerpos que están sobre su superficie o cerca de ella, pues por su gran masa los atrae a su centro con una gran fuerza gravitacional. ¿Qué significa esto? Si nosotros decimos que esta ley nos dice que estamos todos atraídos entre nosotros mismos, entonces vamos a decir, entonces, ¿por qué? Un ejemplo, ¿por qué un edificio no me atrae? Si estoy diciendo que hay una fuerza de gravitación, ya, ¿por qué no nos atraemos con un edificio o con una casa? Simplemente porque la Tierra tiene la masa mayor. Entonces este edificio es atraído por la Tierra y también nosotros somos atraídos por la Tierra, es decir, la Tierra es la que gana en este caso, ¿ya? Porque la Tierra tiene mayor masa que todos estos cuerpos. Por eso no sentimos nosotros ninguna fuerza de atracción con otro cuerpo, pero sí la podemos determinar, ¿ya? Sí la podemos determinar a esta fuerza. Puede ser bien pequeña en relación al determinar nuestra fuerza. Imagínense al determinar nosotros la fuerza de atracción, mi masa 65 y la masa de la Tierra que tendrá cuántos kilogramos. ¿Sí? Entonces es una fuerza de atracción sumamente grande entre nosotros y la Tierra. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, hasta ahí con respecto a este tema. La otra clase vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Para nosotros poder aplicar esta fórmula de aquí. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, listen. Ya, para recordar entonces, nos dice que la fuerza de atracción está en función de la masa de los cuerpos y de la distancia entre ellos, ¿sí? Con ejercicios nosotros vamos a entender de mejor manera el